Ok, entonces vamos a continuar con lo que es ensamblajes. Si recuerdan, la vez pasada utilizamos este modelo y lo utilizamos para diseñar, pues, digamos, en la forma de diseño que conocemos como bottom up. Bottom up, recuerden, implica que ustedes diseñan las piezas en archivos diferentes y ya después las van a ensamblar, ¿sí? En esta ocasión vamos a aprovechar el mismo modelo, se presta muy bien para hacer lo que tenemos que hacer hoy. Y esta vez lo vamos a diseñar, pero bajo el concepto de diseño que es de top down, ¿okay? Desde arriba hacia abajo. Y entonces todas las piezas que vamos a estar introduciendo ahí en el archivo de ensamblaje, primero van a estar autocontenidas en el propio ensamblaje, es decir, es un poquito más limpio hacerlo de esta manera. Y segundo, pues todas van a estar diseñadas dentro del contexto del mismo ensamblaje. Dentro del contexto me refiero a, primero, todos van a estar, digamos, referenciados a los planos y al punto de origen que tiene el ensamblaje original. Y segundo, las piezas se guardan dependencia entre ellas de sus posiciones, ¿sí? Entonces eso es lo que llamamos que se diseña en contexto. Es decir, de hecho los términos bottom, top, down y diseñar en contexto pues son equivalentes en ese sentido, ¿sí? Se los pueden encontrar de las dos maneras. Bien, entonces vamos a empezar y vamos a partir de este plano o esta vista que tenemos frontal o más bien lateral del modelo que tenemos completito, y a partir de esta lo que vamos a hacer pues va a ser como un pequeño boceto que nos va a decir cuáles van a ser las posiciones de las piezas que se encuentran contenidas aquí dentro. Ok, entonces vamos a abrir un ensamblaje nuevo. Y normalmente, bueno, más bien la intención de la gente de Dassault, que son los fabricantes de SolidWorks, es que utilices lo que se conoce como diseño aquí dentro del ensamblaje. Y un diseño, a final de cuentas, no es más que un croquis, ¿no? Un croquis que vas a hacer tú allí en el ensamblaje y que vas a utilizar como base para, o ya sea ubicación o cualquier cosa que tengas que tener ahí referenciado. A mí en lo personal sigue sin gustarme esa opción del diseño. Si tú le das en crear diseño, fíjate cómo te aparece un plano de croquis por allí inicial. Y al menos yo hasta la fecha no he encontrado la manera de que este diseño cambie de plano, ¿no? A veces, por ejemplo, en este caso, si no sirve que el plano, fíjense que de hecho coincide con el alzado, pues está bien, ¿no? Pero a veces tú querrás poner tus posiciones a lo mejor en la planta, ¿no? Que ver todo desde arriba y ver ahí dónde se posicionan las cosas. Entonces el diseño, como les digo, no, o al menos yo no he encontrado cómo se va a mover. Lo que hacíamos desde antes de que existiera el diseño, ahí está, ya se fue el diseño, vean cómo aparece aquí el loguito del diseño junto al nombre del ensamblaje. De hecho, ustedes lo pueden quitar con clic derecho y decirle suprimir diseño. Suprimir, ya saben, aquí es desactivar por si no lo estuvieran utilizando. O si no lo quieren nunca más, pues simplemente lo eliminamos, ¿no? Y desaparece por ahí el símbolo de diseño junto a la pieza del nombre del ensamblaje. Yo prefiero, en vez de diseño, irme directamente hacia croquis y por supuesto sobre el plano que voy a trabajar, en este caso el alzado, pues hacer directamente ese croquis. La ventaja, otra vez, es que por supuesto pues tú puedes hacer estos croquis donde tú quieras, en los planos que tú quieras, o a veces ni siquiera en planos, ¿no? Puedes hacerlos también sobre las superficies o caras que tienes ya sobre tu modelo o cualquier pieza. Entonces pues sí cobra cierta ventaja en ese sentido, ¿no? El diseño se encuentra restringido a residir en el plano alzado. Entonces por eso a mí no me gustan esos diseños. Ok, entonces ya que nos encontramos en croquis, fíjense cómo apareció el croquis hasta el final después de las relaciones de posición. Si ustedes recuerdan la vez pasada cómo estaban apareciendo las entidades, las piezas en aquel caso, pues comienzan a aparecer entre el origen y las relaciones de posición. Todos los que sean entidades de ensamblaje van a aparecer después de las relaciones de posición. Si en la siguiente clase también vamos a ver un poquito de lo que son las operaciones en ensamblaje que se encuentran por acá arriba. Ok, entonces para que distingan cuál pertenece a piezas y cuál pertenece al ensamblaje como tal, esa es la manera, ¿no? La posición en que se encuentran. Entonces vamos a comenzar, ya me encuentro en modo de croquis, aquí lo podemos ver. Y vamos a ver qué tenemos primero. Tenemos primero esta base, que así como se encuentra este plano, pues no tengo realmente la dimensión que debe de tener, ¿no? Pero pues bueno, va a ser parte del diseño, ¿no? Lo vamos a obtener eventualmente. Entonces voy a comenzar haciendo simplemente una línea de centro, desde el punto medio, y le voy a dar cualquier dimensión arbitraria que sea necesaria, ¿no? Y ese va a ser mi punto de partida, es decir, este centro
va a ser precisamente el centro que tenemos aquí coincidente con el eje que tiene por aquí el agujero del bracket. Y después, pues ya puedo comenzar a hacerlo como si fuera el dibujo normal, ¿no? Como hacíamos la vez pasada, trazamos por aquí el cabezal. Y lo acotamos. Tenemos que tiene 302 milímetros de largo. Ah, casi latinado. Y eso que no había puesto cotas. Tiene 101 de alto. Y en este plano no, pero en el plano anterior, el que sí tiene la descripción de las dos piezas, vamos a tener que también tiene 101 horizontalmente esta sección inclinada de la misma pieza. Sí, entonces en este momento, toda esta sección, que sería lo que correspondería al diseño del housing o del cabezal, se puede mover como una sola entidad. De hecho, muevan todo lo que ustedes quieran, se tiene que mover como una sola entidad. Por supuesto, no está dimensionado, pero no está completamente definido, en el sentido de que no tiene ninguna referencia a cualquiera de las entidades ya existentes del croquis. Entonces lo que vamos a hacer, me regreso a la parte 2 del ejercicio, y me dice que desde el centro del bracket de base hasta la parte posterior del housing tenemos 107 milímetros. Entonces puedo agregar ya esa cota de una vez. Vamos desde el centro hasta la parte posterior. Son 107. Comienza a definirse el modelo, por supuesto, ¿no? De hecho, ahora solo deberían de ser capaces de modificar la altura. Y para acabarlo de definir, ¿Estamos en pieza o en dibujo? estamos en ensamblaje. Tenemos 201 desde la base hasta la parte superior del cabezal. Y comienza a definirse la primera parte. Segundo, si regresamos a la parte 1 del ejercicio 7, también tenemos bien definida cuál va a ser la altura del barreno que debe de llevar ese bracket, ¿no? Lo bueno de hacer un diseño es que necesariamente, o más bien no necesariamente, tienes que hacer un dibujo completo de lo que tienes tú disponible, ¿no? Simplemente con referencias es más que suficiente para que lo puedas hacer. Por ejemplo, digamos que yo utilizo un círculo como el marcador de esa altura. Lo alineo, por supuesto, verticalmente con el centro el origen, perdón, de la pieza. Y le digo que se encuentra esos 58 puntos y algo, ¿no? 58.91. Y puedo utilizar como referencia el radio que tiene. Realmente no tiene sentido, simplemente quiero que el croquis se encuentre completamente definido. Voy a utilizar ese radio de 35. Ya se la saben, ahorita es una geometría circular, entonces va a comenzar tratando de darme el diámetro, no el radio. Y lo que podemos hacer otra vez es trasladarnos dentro del Property Manager hacia donde dice líneas indicativas. Y cambiamos el tipo de cota de diámetro a radio. Y ahora sí podemos capturar los 35. Y bueno, ya lo demás que hagan es puro embellecimiento de la pieza, ¿no? Yo por ejemplo aquí pongo estas líneas que sean tangentes al círculo, que den más o menos como la ilusión del bracket, ¿no? Y si todo va bien, entonces ahorita solo pueden mover
el ancho de la base del bracket y pueden mover la posición o el punto de tangencia que hay con respecto al círculo. Si los alineamos horizontalmente, el punto de centro del círculo y los puntos de tangencia de las líneas, pues ya se comienza a definir, ¿no? Pero bueno, eso ahorita no lo hagamos. Déjenlo así, no importa. Más tarde lo acabamos de definir. Sí, y básicamente tenemos un boceto de manera muy general de cuál va a ser nuestro diseño. Esa es la idea que tenemos que seguir ahorita. Entonces ya podemos salir del croquis. Ahí le diste cualquier ángulo. Sí, lo dejé sin definir inclusive. Más tarde lo dejamos completamente definido, no importa. Sí, como les digo, ahorita la idea de este diseño, que es tu boceto realmente, es que tengas una idea general de las posiciones de cada una de las piezas que vas a colocar. ¿Cómo es que se cambia de cota de diámetro a cota de radio? De cota de diámetro a cota de radio. Aquí vamos. Perdón, oculté el croquis en vez de editarlo. Hay que hacer clic sobre la cota. Ahí está. Y donde están líneas indicativas, aquí la cambias de diámetro hacia radio. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes dejar un ratito mostrando el croquis para ver las cosas? Sí, claro que sí. Ese radio no está muy grande. ¿El qué, perdón? Ese radio no está muy grande. Ah, pero es el externo del bracket, de la base. No tanto el del barreno. Ah, ok, ya. Sí, le puso 35. Sí. Entonces nos salimos del croquis. Sí, ya podemos salir del croquis ahí. Digo que no existe para que quedara definido, por lo menos la parte de arriba. La parte de arriba, una vez que agregas las 3 cotas que tienes originalmente, que son estas 3 cotas, se define automáticamente cuando agregas tú la distancia que hay desde el centro o el origen de la pieza hasta la cara posterior, y después de la línea de base hasta la cara superior del mismo housing también. Sí, inclusive dense cuenta que en este tipo de croquis no es absolutamente necesario que queden completamente definidos, ¿no? Son una base de diseño únicamente. ¿Listos? Ok, sigamos. Anteriormente, para agregar las piezas, que normalmente de hecho ya teníamos que tener lista la pieza, teníamos que irnos hacia ensamblaje, expandíamos el menú de insertar componentes y le damos precisamente insertar componentes. En esta ocasión vamos a utilizar la opción de nueva pieza. Y fíjense, cuando se van al área gráfica, lo único que tiene es una palomita. Si esa palomita te dice que precisamente va a quedar en contexto y que de hecho la pieza que vas a agregar va a heredar, ¿sí?, todos los planos y el origen, el punto de origen que tiene tu ensamble original. Si entonces haces un solo clic y desaparece, ¿no? Y del lado izquierdo aparece ya una pieza. ¿Cómo vas a saber que la pieza está diseñada en contexto? Porque tiene el simbolito este como de potenciar y te dice el nombre del ensamblaje donde te encuentras justo ahora, ¿sí? Normalmente para editar
tendríamos que guardar ya el ensamblaje. De hecho es recomendable que ya vayamos guardando el ensamblaje. Y este sigue siendo del ejercicio 8 si no me equivoco, ¿verdad? 7, gracias. Y este ya segundo parcial. O sea, ejercicio 07, pero en esta ocasión lo estamos diseñando como top down. A mí me parece que si guardar internamente o Ah, esa es de la pieza. Ahorita di la interna. interno. Insertar componente. ¿Qué fue lo que dijiste tú? Insertar componente y nueva pieza. ¿Por qué no me va a guardar la...? Es configuración. Ah, Ahora, cuando yo intento guardar todo, bueno, mi configuración no está así, pero alguno les puede mandar un prompt, ¿no? Que les pregunte de que si esta pieza la desean guardar internamente o en un archivo externo. Mi recomendación es, si no necesitan esta pieza para planos, entonces guárdenla de manera interna. Si solamente cuando ocupas planos es cuando esta pieza tiene que estar guardada en un archivo adicional. ¿Sí? Si no es así, la pueden dejar aquí mismo sin problemas, ¿no? Ok, otra particularidad de la pieza que acabamos de generar es que toma el nombre siempre pieza 1 y va a ir así de manera continua, ¿no? Pueden editar el nombre aquí directamente con F2 o ya saben, 2 clics lentos. Y en este caso se llamaba ejercicio 07 y digamos que comenzamos por la base del bracket y sería entonces A. No les va a generar un conflicto de nombres porque como les mencionaba, esta pieza se encuentra inherentemente en el ensamblaje, es decir, no tiene un archivo externo. ¿Ok? Segunda particularidad, comienzan normalmente fijas. ¿Sí vemos la F? Sí, todas van a comenzar fijas normalmente. Las que no comiencen fijas, que se encuentren en contexto de otra cara o de cualquier entidad de piezas que ya existan en el ensamblaje, van a agregarse una relación de posición que va a decir en posición. ¿Okay? Si las quieren mover, entonces ese en posición no los va a dejar cambiarlas de lugar. Claro, los podemos desactivar eventualmente, ¿no? Bueno, al ratito lo hacemos. Entonces comencemos a hacer el bracket en esta posición. Entonces vamos a comenzar yéndonos a editar pieza. Y bueno, ya conocen cómo cambia por aquí el contexto de todos los menús que tenemos. Y vamos a comenzar diseñando. Déjenme ver, eso sí, hay que verlo desde acá. Sobre la planta, ¿se acuerdan que también la vez pasada comenzamos haciendo tal vez la basecita? Entonces podemos comenzar sobre la planta. Lo que les comentaba, la planta del ensamblaje es la misma planta que tiene la pieza, son coincidentes esos planos. Aún así, personalmente yo no recomiendo que comiencen a diseñar sobre los planos del ensamblaje, porque después podrían querer que se mueva esa pieza y si se encuentran referidos a planos del ensamblaje, van a fallar las relaciones de posición. ¿Sí? Entonces, independiente de que sean el mismo, traten por favor de diseñar sobre los planos de la pieza como tal, ¿ok? Entonces vamos sobre la planta y comenzamos a hacer un croquis allí mismo. El origen también es coincidente, así que si esto los confunde un poco, pues no hay problema, ¿no? El origen está aquí. Vamos a empezar. Para referenciarnos vamos a comenzar con el barrenito que está en medio, que es de 13 milímetros pasado. Sí, por supuesto, coincidente en el origen, ya garantizamos que de hecho todo está ahí en el origen, esa es la idea. Ahí me perdí. Le dimos planta y en ese origen es que va a ser no, pero tienes que ver... Sí, hay que hacer un croquis en la planta, por supuesto. Sí, acuérdense que ya cuando entramos en este contexto déjenme salgo del croquis, en este contexto de editar pieza, realmente ya estamos regresando como si fuera un PTR, ¿no? una parte de modelo. Siguiente, vamos a hacer por aquí las líneas que nos tocan en los lados. Bueno, perdón, yo me salí del croquis.
Ahora sí regreso al croquis. Hago las dos líneas y recuerden que de manera inherente vamos a agregar aquí la simetría de piezas asociando el punto medio de la línea con el centro, en este caso del círculo. Si se alinean verticalmente, entonces la simetría ya está ahí por default, ¿no? E igualmente, si yo asocio los puntos finales de las dos líneas, pues también ahí ya hay cierta simetría, al menos en su largo, ¿no? Es lo mismo que dar una relación de igual y después también asociar el punto medio, ¿no? Son, digamos, relaciones equivalentes en este caso. ¿Sí? Ya todo se les mueve así, todo juntito. Un momento. Agregamos las dos líneas. ¿Y qué restricción le pusiste? Que las dos son iguales, ¿verdad? Claro, son iguales. Las dos son iguales. Y después los puntos medios de cada línea están alineados verticalmente con el centro también del círculo. Ok, ¿qué les parece si tomo una ruta alternativa? Diseño la mitad de arriba y hago un espejo de esa mitad hacia abajo. Opciones hay, ¿no? Eso no debe ser un problema, ¿no? Entonces para eso, por supuesto, tengo que agregar un arco centro extremos que comience en el centro del mismo barreno de referencia y se digan cómo ya se va a referenciar esta línea. Le decimos que son vertical, ¿verdad? Le decimos que son vertical. Y acotamos el radio a 70 milímetros. Y necesitamos 100 milímetros desde arriba hasta abajo. Esto los podemos dejar hasta el final. Recuerden que para hacer simetrías necesitamos líneas constructivas. Yo si hago selección múltiple no, me voy otra vez al toolbar de croquis, busco el que lleva las simetrías. De verdad es un poquito frustrante que se haga tan pequeñita la pantalla. Simetría de entidades. Las entidades de simetría pues va a ser nada más el arco y va a ser con respecto a la línea vertical que hicimos de construcción. Aquí se viene el comentario. No existe mejor o peor forma de hacer un croquis o de hacer un modelo como tal, siempre y cuando se conserve la intención de diseño, ¿no? Más bien ya con la experiencia van a ustedes ir agarrando las formas más rápidas de irlo haciendo todo, ¿vale? Entonces para hacer la proyección, o más bien el espejo, necesito otra vez una línea constructiva, pero ustedes necesitan una línea constructiva horizontal, ¿no? Ahí queda. Y esta vez la simetría, pues lo hago para esta y esta entidad con respecto a la línea constructiva, y ahora sí puedo acotar el ancho total de la pieza. Y si ven puntitos azules, lo más seguro es que sean los puntos finales de la línea constructiva. De todos modos, recuerden, no hay mucho problema. Las líneas constructivas no se consideran para decir si el croquis está o no completamente definido, entonces no debe ser un problema. Si aún así son rigurosos con ustedes mismos, pueden hacerlos coincidir con cualquier entidad que ya se encuentre por ahí dibujada, ¿no? Ahí está. Oye, Diego, ¿Sí? el arco lo hiciste, pero arbitrario de la línea. Inicialmente sí, César. Sí coincide el punto final del arco con el punto final de la línea, y coincide además también con la línea constructiva que va horizontal. La línea que va horizontal
Alternativamente también la puedes asociar su punto medio hacia el centro del círculo. Sí, utilizando esta relación de punto medio. Nos faltan las ranuras, ¿no? Ok. Ya saben dónde encontrarlas. Aquí está la herramienta de ranuras. Y según la ranura, arco centro extremos. Elegimos primero el centro, después el tamaño de la ranura y finalmente el radio de la misma, que tiene 5 milímetros de radio. Ahí va. Este es bueno. ¿Se acuerdan que antes necesitábamos la línea constructiva para ponerlo? Pues esta vez ya tenemos línea constructiva, ¿no? Entonces este ya puede coincidir directamente con la línea, ¿no? Ahí está coincidente. Pero de cualquier manera, las que nos van a dar el ángulo, pues sí, no va a haber opción, ¿no? Ahí va una, ahí va otra, y acotamos a 90 grados. Y tiene un diámetro de 100. Es con el del centro o con el de afuera. Son el mismo. Ah, no, perdón, en la ranura es el centro. Sí, es el centro. Espero. No, sí está el centro, Dani. ¿Sí está el centro? Sí. Sí, la distancia no nos ayudó mucho. Es que tiene... Sí, es que estas líneas las debí de... Perdón, los líderes, las flechitas, debería de haberlas hecho rellenas. Bueno, eran otros tiempos, es lo único que puedo decir a mi favor. Estaba más novatillo. Lo pongo como diámetro. Hay que cambiarla, por supuesto, a una cota de diámetro. Digo, no, por supuesto. Eso es parte del ejercicio, que no se les olvide cómo se hace ese tipo de cambios. Regreso a valor. Y eran 100, ¿verdad? Y por supuesto, pues acabamos con la simetría de la misma ranura. Fíjate que me salen los círculos azules. ¿Qué me faltaría? La ranura. Ajá. En la ranura, los medios círculos. Ya tienes la cota de radio. Sí, son 100. Ya tienes la cota de ángulo. El 5 y el de... Ya coincide el punto central de la ranura con la línea horizontal. Podría ser ese también. Ahí va, otra vez, ¿no? Si tienen dudas de cuál puede ser el problema, por ejemplo, Dani creo que lo tiene de esta manera. Siempre traten de arrastrarlas, ¿no? A ver qué hay que se mueve. Si están girando, pues obviamente no está establecida su posición, ¿no? Y aquí tu indicador es que el círculo central aparece azul. Entonces aquí ya agrego la coincidencia con la línea horizontal y ya queda completamente definido. Tienen que hacerse unos pros de los croquis. Sigue extruir, pero ¿y nuestra distancia de extrusión? Es la de la ecuación, ¿no? De la de la ecuación, ¿no? Y entonces, aunque no es tan recomendable si son poco los parámetros que quieren reciclar, todavía podemos hacer que esta dependa del archivo de ecuaciones que hicimos la clase pasada. ¿Ok?
Entonces vamos a abrir el menucito de ecuaciones. Fíjense que sigo editando la pieza, lo notan otra vez por el color azul de todas las operaciones y el nombre de la misma. Vamos a herramientas y vámonos a ecuaciones. Ecuación. Y es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Aunque el archivo lo utilizamos en otra ecuación, no importa porque simplemente estás tú importando como tal las mismas ecuaciones. Vamos a importar entonces. Y tiene que llamarse algo así como ejercicio 7, ¿no? Ahí está. Ahí está, ejercicio 7, ecuaciones. La importamos y la dejamos también vinculada hacia el archivo, ¿ok? Tengo una idea de agregar otras ecuaciones. Si quieren, una vez vamos a aprovechar y abrimos el archivo de ecuaciones y más tarde lo vamos modificando, ¿no? Fíjate que yo no me ha salido eso. La ecuación, ¿No la has podido reparar? No, o sea, sí me sale, pero haz de cuenta que en el archivo que no me aparece las ecuaciones cuando quiero agarrarlas. Qué raro. Ahorita lo checamos, Dani. Sí. Que eso sí es importante. Ok, aceptamos. Y ahora sí, por supuesto, ojo, todavía dentro de modo de edición de pieza. Vámonos a operaciones y extruimos. Y extruimos, por supuesto, con ecuaciones y vamos a igual, variables globales, espesor de lámina. Y me omitió por ahí los detalles internos, ¿no? Bueno, ya no lo sabemos, ¿no? Nos vamos sobre contornos seleccionados, hacemos clic en el selector y vamos quitando los que no necesitamos. Ahí está. Ok, aquí va la siguiente prueba. Si yo importo las ecuaciones en el ensamblaje en general, ¿estas son válidas para las piezas? Pues vale la pena verlo, ¿no? Voy a agregar una ecuación más, por eso les pedí que abrieran el archivo de texto. Vamos a llamarle no espesor, déjenme les digo qué es lo que quiero dar aquí en y lo que quiero dar aquí en son exactamente estos 100 milímetros, ¿no? Cuando hagamos el bracket central, que está aquí la pura U que se encuentra abajo, pues obviamente voy a hacer esos 100 milímetros menos 2 veces el espesor que tenga la lámina, ¿no? Para que quede del tamaño adecuado. Entonces voy a dar estos 100 milímetros, ¿cómo le quieren llamar? Ancho de algo, ¿no? ¿Acabas de generar un archivo TXT? Sí. Sí, de hecho lo puedes generar externamente, ¿eh? Y dijimos que son 100 milímetros. Acuérdense, si quieren agregarle un comentario, simplemente ponen una comilla sencilla después de la dimensión. Y también bien recomendable, siempre pongan las unidades en que está utilizándose el archivo, ¿no? Sí, claro que sí. El comentario va a ser ancho del housing porque no tengo imaginación. Y lo podemos guardar.
Ok, una vez que tenemos ya la ecuación, eso sí hay que sabérselo. Cuando se agregan ecuaciones sobre el archivo, sí hay que importarlas otra vez manualmente, ¿ok? Si no, no se autoimportan, digamos. Entonces vámonos, podemos expandir las operaciones de la pieza. En ecuaciones, clic derecho y administrar ecuaciones. Y una vez más nos vamos sobre el botón de importar. Y bueno, es el mismo archivo, solo que esta vez ya aparece también la otra variable. 1.9 milímetros del espesor, sí, Fabio. Ok, el ejercicio que teníamos que hacer era ver si son válidas, ¿verdad? Entonces déjenme desvincular. Y una vez desvinculada, sí, por cierto, si van a eliminar ecuaciones, no las eliminen dentro del modelo, de los croquis y demás. Tienen que acceder al administrador de ecuaciones y eliminarla de aquí manualmente, ¿ok? Si no, les empieza a hacer ahí problemas de compilación y demás y aparecen errores por todos lados. Sí, ok, voy a salir por ahora del modo de pieza. Aquí está, ya ven que otra vez estoy de regreso en el ensamblaje. Acá está el otro marcador, me dice editando ensamblaje. Y voy a volver a herramientas y ecuaciones. E importo las ecuaciones del 7. Y aceptar. Regreso por supuesto al modo de edición de pieza. ¿Apareció? Sí. Pues no. Mira las ecuaciones del ensamble. Y aquí dice espesor de lámina, claro. Ancho del housing, claro que aparece. ¿Y acá dónde está el ancho del housing? No está. Entonces, esa es la lección, ¿no? Las ecuaciones son una parte inherente de cada pieza, independientemente de que se encuentre hecha sobre contexto del ensamblaje. ¿Ok? Entonces hay que importarlas donde sea necesario. ¿Vale? Ok, entonces ya estoy en modo edición de pieza. No me falta, por supuesto, importar la otra ecuación. Y ahí está, ya tenemos las dos. Vamos entonces a editar el croquis que ya tenemos, y lo que vamos a editar va a ser nada más este ancho, que ya no va a ser 100, sino va a ser igual a ancho del housing. Y así para que cuando cambiemos el ancho del housing, pues también la base venga acorde a esa dimensión. Es en el croquis, así es. Aunque recuerden que no necesariamente tienen que entrar al croquis. Si haces doble clic sobre la operación que contiene el croquis, puedes hacer las modificaciones aquí directamente. ¿Cómo le pusiste ahí? ¿Igual así o le pusiste igual a ancho del housing? Al nombre. Ajá, de la variable. De cualquier manera, cuando tú ya pones el símbolo igual, normalmente te va a dar este menú, ¿no? Que te dice variables globales, funciones, cualquier cosa que esté ahí. Ahí te va a aparecer. Sí, entonces como tal no tienes que saberte de memoria todos los nombres de tus variables, ¿no? Aunque sí saber qué significa cada uno, por supuesto. Por eso tienen que ser significativos también. Ok, hagamos entonces las orejitas. Las iba a hacer bien manuales, pero no, vamos a aprovechar el croquis de diseño. Salimos por favor del modo de edición de croquis. Y el que vamos a editar ahora va a ser el croquis que tenemos de la misma pieza. Del ensamblaje, perdón. Editamos el croquis. Si se los echó hacia arriba, vamos a mandarlo hacia abajo. Y ahora sí, cuando editemos el croquis ya podemos relacionarlo con el sólido que ya creamos. Como de todos modos esta base va fija, entonces sí podemos hacer que se relacione las demás entidades con él, ¿no? Es nuestra pieza base de alguna manera. Entonces sí puedo hacer que estos puntos finales
se asocien también con los puntos finales donde supuestamente deberían de coincidir. Sí, de hecho, quiero tratar de generar unas relaciones redundantes, ¿no? Para que lo vean. Entonces los alineamos como coincidentes de este lado, y el otro, como ya lo habíamos dejado simétrico o más relaciones, pues ya quedan automáticamente, ¿no? Y ya está completamente definido nuestro croquis inicial, ¿no? Salimos y pasa a estado completamente definido. Regresamos a la edición de la pieza. A ver si me salió. ¿Sí? ¿Puedes repetir esa última parte, por favor? Sí, lo único que hicimos fue en el croquis inicial de diseño hacer una asociación de coincidencia del punto final que tiene aquí la base con el punto final de la línea que teníamos ahí sin definir correctamente. Simplemente las hicimos coincidentes para que quede completamente definido el croquis, y que esa curva que tenemos ahí, que es la orejita del bracket, pues ya quede completamente definida. Ahí está, ya salí de croquis. Me hizo un error. Se me da cuenta cuando le puse la ecuación, dejó de responder el archivo. Ok, vamos a regresar a editar la pieza. Bueno, creo que ustedes no han salido de ese modo. Y lo que tenemos que hacer ahora, pues, son croquis para hacer ahí las famosas orejitas, ¿no? Entonces vamos a comenzar en la cara más exterior de la base. Aquí hacemos un croquis, editar, no, acuérdense, croquis normal. Y lo que podemos hacer simplemente es proyectar la entidad que ya tenemos allí hecha, ¿no? Entonces vamos a seleccionar línea, arco, línea, y aquí pues obviamente no existe, o sí existe, ahí está. Si tenemos una línea horizontal también en la base. ¿Ahí qué hicimos? Otro croquis. Un croquis sobre esta cara de la base. Y por supuesto pues lo extruimos, ¿no? Salimos del croquis, operaciones, extruir, 1.90 no, espesor de lámina, y proyectamos por supuesto todas las entidades de nuestro croquis de diseño, ¿no? Sí, bueno, las entidades que corresponden por supuesto a la orejita del bracket, estas las proyectamos con convertir entidades. Ahora en lo que llegan ahí se viene el comentario. Lo que hicimos no estuvo del todo bien por la siguiente razón. Las posiciones de los puntos finales de nuestro croquis de diseño, nuestro croquis original, depende ya de una pieza que se encuentra allí. Pero la proyección de esta geometría, de esta entidad que estamos haciendo sobre la pieza, depende a su vez de dónde se encuentra proyectado el croquis, ¿cierto? Eso es una referencia cruzada, y eventualmente eso te puede ocasionar un problema de que se desacoplen un poquito por ahí las cosas, ¿no? Entonces no es tan recomendable que lo hagan de esa manera. Ahorita no hay problema porque la pieza es fija. Si esta pieza de base que estamos haciendo es fija, entonces ahorita no te va a dar ningún problema. Pero cuando comienzas a agregar piezas móviles, de verdad eso te va a ocasionar un montón de problemas. Pongo como ejemplo lo que teníamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo proyecté los barrenos del segundo bracket, del bracket que va en U, a partir de las posiciones del primer bracket de base?
Entonces, si yo muevo el segundo bracket, quito la relación que tiene por ahí de ancho y quito la relación que tiene de coincidencia con la cara del housing, pues esos barrenos van a variar. Sí, y eso es lo que les va a ocasionar problemas, porque ya no se conserva, por supuesto, la intención de diseño. Entonces, sean muy cuidadosos de cuáles son las partes que proyectan y cuáles no, ¿no? Cuáles van a estar siempre fijas, o al menos cuáles geometrías son fijas siempre con respecto a geometrías de otra pieza. Esas sí proyectenlas. Las demás, acótenlas en medida de lo posible. ¿Ok? Y entonces me resta hacer la simetría, por supuesto. Regreso entonces al modo de edición de la pieza. Vamos a hacer simetría. Y la haríamos con respecto al plano alzado de la pieza, ¿cierto? Ojo, no del ensamble. De la pieza, bueno, es una pieza fija, entonces no hace gran diferencia, ¿verdad? Pero no lo hagan en medida de lo posible, es la recomendación que les doy. Y la operación que se va a hacer simetría, pues va a ser la segunda extrusión, por supuesto. Y ahí está, prácticamente acabamos la primera pieza. Entonces, ahora para poder el croquis, Diego. Ahí voy, dame un segundito. Ya dentro del croquis, Yaeli, acá está reparar croquis. En el mismo toolbar de croquis. Ajá, y aquí hay que irle subiendo hasta que hallemos cuál es el que se encuentra abierto. Y una vez que lo encuentres, tienes la opción de hacer operación, más bien relación de fusionar los puntos, o bien agregar la geometría que falta. Perdón, ahora sí, me preguntaban allá en Aguas. Cuando creas el croquis en la cara, ¿cómo lo creas? Perdón, es que me aparece un mensaje a mí. ¿Qué dice el mensaje, Germán, verdad? Sí. ¿Qué dice? A veces si no te metes a la pieza y quieres generar un croquis que genere operaciones sobre la pieza como tal, como la pieza está en contexto, te puede mandar un mensaje de advertencia de que ya te encuentras fuera de la pieza, ¿no? Y si hay cosas que dependen de ella, normalmente te va a dar ese mensaje de que vas a hacer algo en contexto de una pieza que ya se encuentra como tal en contexto. Sí, entonces no es tan recomendable tampoco. Ok, pieza número 2. ¿Cuál quieren hacer primero? No puedo crear las entidades, Diego, no se puede. Sí se puede, no se me bloquee. ¿Qué opciones tenemos para la siguiente pieza? Digo, podemos irnos sobre el housing, pero vamos a empezar a hacer un poquito más de contexto ya con el bracket, ¿no? Entonces el siguiente bracket, si se fijan, coincide al menos en su plano con el plano central que tiene este sentido también el bracket de base, ¿no? Entonces podemos comenzar desde allí y extruimos hacia ambos lados. O bien, pues podemos comenzar haciendo, que a mí se me hace más complicadito, desde esta posición, hacer el cuadrado y luego lo recortamos, que a mí se me hace como que no es tan elegante, ¿no? Entonces yo preferiría hacer el housing desde esta posición, no nada más. ¿Va? Desde ese centro. Entonces vamos a ver. Lo que vamos a tener entonces es que desde el plano alzado, ya sea el plano alzado, perdón, del plano ahí está, de vista lateral, ya corre por el centro de la pieza, ¿no? Bueno, al menos en la forma en que diseñamos. Si no corriera por ahí, bueno, ustedes pueden generar un nuevo plano todavía ya con las referencias que tienen. Ok, eso ya lo saben hacer más o menos. Ahorita vamos a aprovechar Entonces vamos a regresarnos a ensamblaje, al toolbar de ensamblaje, y en insertar componentes, otra vez hacemos una nueva pieza. Hacemos clic en un espacio vacío para que herede todos los planos y también el origen de la pieza, del ensamble original, perdón. Ahí está, y aquí está ya la segunda pieza. De una vez vamos a renombrarla como ejercicio-07. Este ya no sería el B, sería el C, por supuesto. ¿Por qué la pone como fija también? Todas las piezas que se diseñan en contexto, si tú no las refieres a alguna entidad ya existente de alguna pieza que ya esté sobre el ensamblaje, las va a poner fijas automáticamente.
Sí, siempre lo va a hacer. Claro que tú puedes flotarla, ¿no? Sí, cambia. Puedes darle clic derecho y le dices, sabes que la quiero flotar. Sí, siempre puedes flotarla, ¿no? Pero eso lo recomiendo hacer hasta el mero final. A veces al principio, ahorita vemos en qué caso al principio. Sí, entonces ahora sí, sobre su propia... Ahí está, sobre su propio plano de vista lateral. Fíjense cómo también tiene que ser coincidente con la vista lateral, tanto del ensamblaje como de la pieza anterior que colocamos. Entonces vamos a hacer ahí un croquis, vamos a entrar entonces a editar pieza. Y en vista lateral hacemos croquis. Aquí voy a girar un poquito la vista para tener más referencia. Y podemos comenzar haciendo la línea de punto medio. Recuerden que esta tiene que partir exactamente también del centro de las mismas. Entonces pueden hacerla así o pueden agregar relaciones más tarde, ¿no? Por ejemplo, aquí se está alineando con el origen directamente. Ahí de origen ya hago punto medio. Y acuérdense que este no hizo amarre automático, no se vio el icono amarillo, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que verticalmente se alineen el origen y se alinea el punto medio. Hiciste una línea, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora hacemos la línea vertical, que va a ser como la contraparte de las famosas orejitas. Y otra vez hagan el croquis más o menos así al vuelo, ¿no? Que cuando ustedes lo vean ya de frente, pues tiene que verse algo así. Miren aquí esta barbaridad. Les puede pasar, a veces cuando eres muy rápido con los clics, te pasa precisamente esto que dejas por ahí entidades volando o no bien relacionadas. Ténganles mucho cuidado. Ahora, el par de líneas horizontales que marcan el final del croquis tienen que ser colineales, ¿no? Y no solo colineales, también tienen que ser iguales, no es el mismo espesor. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué me faltó? Me faltó importar las ecuaciones, ¿no? Que ya ahorita las dejamos para el final, no se preocupe. Si quedó chueco, agrégales manualmente relaciones de vertical y horizontal. Está bueno. Ahora, para que esto quede geométricamente bien bonito, lo que tú necesitarías sería que ahí va, el redondeo que tiene este segundo bracket, bueno, aquí se encuentra oculto, pues que básicamente complemente el círculo que tú ya habías dibujado, ¿no? Si eso es lo ideal, digamos, ¿no? Pero para que eso suceda, tú tendrías que alinear este punto final de este círculo, por supuesto con las líneas que ya tienes por acá disponibles, ¿no? Entonces, si tú tratas de establecer relaciones de esa línea, que digo ahorita ya son colineales, entonces cualquiera de las dos que trabajes es lo mismo, y seleccionas el círculo colineal. Claro que no, porque no pueden ser colineales, ¿verdad? Pueden ser perpendiculares, pero no puede ser horizontal porque esto no es una línea. Si proyectas tú sobre el plano este círculo, ¿realmente qué tienes? Fíjense en qué plano estamos trabajando. Estamos sobre el plano de vista lateral. Entonces, ese círculo en este plano, ¿qué es? Es una línea, ¿no? Precisamente y tiene un punto final. Entonces podemos o bien proyectarlo o bien perforar. Vamos a ver cuál de ellos nos funciona mejor. Comenzamos seleccionando la línea
Comenzamos seleccionando el círculo también. ¿Pueden ser perpendiculares? Claro que pueden, pero no te va a ayudar en mucho realmente, ¿no? Porque es toda una línea, ya lo decíamos. ¿Pueden ser paralelos? Pues claro que no, es una línea, ¿no? Y ya son perpendiculares de entrada por la relación. ¿Pueden ser iguales? Tampoco. Sí puede tener toda la longitud de la línea. Sí, claro. Sí, de hecho se pasa, de hecho la suelto y fíjate cómo toda la longitud que proyectaría la línea que hace el círculo sobre el plano es la longitud que están tomando tus dos líneas. Sí, entonces sí puede, ¿no? Sí, para que aprendas más o menos lo que es la proyección de estos, ¿no? Ahora con punto, digamos que el punto final lo quiero relacionar con el círculo. ¿Puede ir al punto medio? Claro que no. ¿Puede ser coincidente? ¿Coincidente sí podría? No, parece que no. Y perforación, no lo va a hacer, pero luego les explico qué es la perforación también. Sí, entonces no tenemos opción más que esta entidad que es el círculo tenga una proyección de la que sí podamos trabajar sobre el plano. ¿Podríamos convertir entidades? Claro que sí, ¿no? Porque es, digamos, es como si vieras la sombra con la dirección de iluminación normal al plano que estás haciendo, entonces sí puedes convertir la entidad. Solo que para que esto salga bien, pues por supuesto esta entidad la vamos a convertir en una geometría constructiva. Sí, ahora sí que se encuentra convertida la entidad. Si me pongo otra vez normal al plano, esa entidad constructiva, pues es precisamente la proyección del círculo que ya hemos dicho que iba a ser una línea en este caso, ¿no? Ya que se tiene eso, entonces tenemos un punto final de línea y la podemos asociar horizontalmente con el punto final de también de la línea que ya teníamos, ¿no? Y perdí mi coincidencia aquí, ¿se fijan? Sí. ¿Qué valdría la pena? Pues volver a proyectar esta, ¿no? Y se va a proyectar como un punto. Y eso es precisamente lo que quiero ver, que ese sí tiene broncas. ¡Oh, no! Pues sí, no se pueden proyectar puntos así directamente con conversión de entidades. Cuando tienes entidades que pasan nada más por un punto sobre el plano que estás tratando de proyectar, en vez de convertir entidades, sacamos la curva de intersección. Pero creo que eso opera nada más para caras, déjenme me acuerdo, casi no las uso. Si operan para caras. Ah, pues no importa. Lo cierto es que de todos modos sí podemos ponerlo directamente sobre la línea. Ay Dios. Pero tiene que coincidir con ese o tiene que coincidir con la línea. El problema que tenía es que saben que lo había hecho coincidir con el punto que no era correcto. Entonces obviamente pues tiene que coincidir, pero con esta, ¿no? Entonces esa sí se debe poder hacer. Esa no veo por qué tenga problemas. Y acuérdense, vamos a coincidir, pero el punto medio. Y esto es ya una perforación. Pero ahí no es el punto medio, ¿sí? Sí. De esa línea. Sí, del punto medio de la línea horizontal. La perforación, a grandes rasgos, es lo que había dicho antes, pero lo que había dicho antes se aplicaba para caras únicamente. Cuando tienes nada más líneas, que son normalmente líneas de croquis, y que tú quieres que proyecten ese puntito justamente donde están pasando a través del croquis que tú quieres proyectar, utilizamos esta relación que se llama perforación. ¿Sí, más o menos? A ver, otra vez. Sí, tienes una línea pasando, bueno, en este caso una línea a lo largo de nuestro plano de vista lateral, ¿cierto? Y ese punto justamente donde está pasando la línea por el plano, eso es una perforación. La perforación se hace precisamente seleccionando la entidad que quieres relacionar, en este caso sería el punto, con la misma línea, y ahí perforas. Ah, sí, se perfora. Ah, pues termina. ¿Con esta? Ah, quítasela. Selecciono la línea y... Si nomás bórrala manualmente. perforo.
Entonces, en esencia, en este punto ya tenemos definidas cuál es ahí está, el límite superior del bracket y cuál va a ser también su límite inferior, ¿no? Nos falta dar los espesores y nos falta dar cuál va a ser el ancho del bracket como tal. Pero para eso pues ocupamos ecuaciones. ¿Ok? Entonces salimos del croquis. Y una vez más herramientas, acuérdense, seguimos en modo de edición de pieza. Y vamos a importar desde el mismo archivo de ecuaciones. Vamos a ocupar, por supuesto, en este caso ambas ecuaciones. Variables globales, perdón. Y listo, las aceptamos y por supuesto ya aparecen en el Feature Manager de la pieza. Y ya con las ecuaciones disponibles, pues por supuesto podemos regresar a editar el croquis. Entonces primero, bueno, déjenme esconder las relaciones de posición. Podemos acotar cualquiera de las líneas pequeñas horizontales. Que por supuesto tienen que ser del tamaño del espesor de la lámina. Ya tienen relación de igualdad entre ellas, entonces ya no habrá que acotar la segunda, ¿verdad? Sí. Se trabó. ¿Sabes qué está pasando? Estamos desbordando la memoria. No. A ver, la puedes poner ahí como insertas tú la variable global. La inserción de variable global es de herramientas, ecuaciones y nada más No, aquí en necesito- importar. No, ya cuando te lo das a la cosa. Ok, sirve que de una vez acoto que me hace falta. La distancia entre las caras horizontales pues también tiene que ser del mismo espesor, ¿no? Entonces pongo nada más igual, variables globales. Pero tienes que borrar el valor que tiene, Normalmente sí. pero manual. Ujú. Ya A ves ver, vamos a verlo. Es que de inicio. Dirías que lo quieres hacer así y luego lo haces aquí igual. No, Porque yo lo hago así. O sea, lo borro así manualmente o como sea. Y después ya lo pongo. porque no aparece solo. Se está trabando la máquina. No, pero esta sí me salvé. Ahorita sí me salvé. Ok, y de todos modos lo pueden poner hasta sin el igual. Lo que va a pasar es que si no utilizan el igual, pues simplemente no se va a asociar para siempre, ¿no? Va a tomar el valor que tiene tu variable global, pero no se va a actualizar junto con ella, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo espesor de lámina, ciérrale así, de lámina, es válida, ¿se dan cuenta? Y la puedo aceptar y todo, pero esta no es una ecuación. Si el símbolo igual es el que les va a definir que es una ecuación, ¿no? Y esa es la forma en que se van a actualizar. Y después todo este ancho que tiene la cara, ¿cuánto va a ser? Va a ser el ancho del housing, pero el housing todavía tiene de cada lado una parte del espesor, ¿no? Entonces le tenemos que restar 2 veces el espesor. ¿Cómo se llama de lámina? Sí, está bien. Si te quedas con dudas de cómo se llama, acuérdate que siempre puedes expandir el Feature Manager aquí que está flotando. Y aquí están los nombres, ¿no? Y no se trasladan automáticamente. Sí, puedes hacerle doble clic. Antes se podía, no me acuerdo ahora. No, no se trasladó. Qué chafa. Sí, y ya por supuesto queda dado como ecuación también, ¿no? Opcional. ¿Qué tal si en vez de utilizar esta ecuación que dependía del ancho del housing, simplemente lo que hago es que le digo que esta línea, bueno, las 2 líneas que se encuentran afuera, ¿Le colocas el for o nada más 2?
Por también, por también. Sí, con asterisco. También puedes hacer que coincida con esta cara, ¿no? Bueno, habría que proyectar primero la cara, pero también puede hacer que este siempre se encuentre coincidente con esta otra cara, ¿no? Esa es la otra opción que tienes y es equivalente a tener la ecuación, ¿no? La intención de diseño se va a conservar en ese caso también. Entonces tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Oye, digo, Sí, la cota, ¿cuál cota fue la que es ancho de Fauci menos 2 por el ancho de la lámina? el ancho total del bracket, la destaca arriba, Poncho. ¿O era, sí era Poncho? No, hermano. Ah, la está arriba, Germán. Ok, vamos a ver por cuánto hay que extruir. En este. Decíamos que tiene que conservar, bueno, queremos que conserve nada más por estética, la misma dimensión de este círculo que se trazaría aquí, ¿no? Entonces tenemos que extruir 35, pero 35 hacia cada lado. ¿Cierto? Pues sí, 70 totales, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer 35 hacia cada lado para utilizar por ahí las dos direcciones de extrusión que creo que nunca las hemos utilizado. Ok, entonces salimos del croquis, por supuesto. Nos vamos al toolbar de operaciones y nos vamos a extruir. Ahí está. Dirección 1 hasta profundidad especificada, así es. 35. Y marcamos el checkbox de dirección 2. Igualmente hasta profundidad especificada y le damos también 35, así es en la... Así que bueno, sabemos que es lo mismo que hacer equidistante al plano 70, ¿no? Pero bueno, nada más para que no se nos olviden las configuraciones también de extrusiones. Va entre comillas Los nombres de variables globales deben de ir sí entre doble comilla. doble comilla. Ajá. Ya cuando marca azul ya están bien. Y por supuesto dentro de la misma pieza pues todavía podemos hacerle el redondeo, ¿no? La vez pasada sí le hicimos redondeo. Sí, bueno, para pegarnos a ese diseño que teníamos. Vamos por acá, redondeo, que sería por supuesto a 35 milímetros. Y redondeamos esta arista.
No se les olvide guardar. Ya no, Dani. No, somos de temas nerviosos. ¿Ya están? Ok, pieza final. Nos quedan, ¿qué? 15 minutos, perfecto. La más fácil, de hecho. No porque deba de hacerse así, pero porque quiero que vean lo que sucede en esa forma de insertar componentes. Una vez más vamos a insertar componentes, una nueva pieza. Pero esta vez, en vez de hacer clic en una zona vacía del área gráfica, vamos a hacer clic sobre la cara superior del bracket. Y enseguida, si se dan cuenta, comienza a hacer un croquis sobre esa cara. Si entraron a modo croquis, aquí lo pueden ver. Aquí lo pueden ver. Y bueno, ustedes lo pueden ver acá arriba todavía, ¿no? Si entonces estamos en modo croquis. Adicionalmente, si ustedes colapsan todo por este lado del Feature Manager, van a ver que en relaciones de posición se agregó una relación que dice en posición. ¿Sí? Y después pueden comparar los planos. Por ejemplo, aquí selecciono el alzado que tiene el ensamble general contra el alzado que tiene la pieza y se fijan cómo cambió. ¿Sí? Rotó exactamente lo que hubiera rotado sobre este plano, ¿no? De hecho, fíjense que el alzado queda siempre sobre la cara que seleccionamos. Sí, esa es la diferencia que va a hacer. Entonces, cuando utilizan este método de inserción de pieza nueva, que también se va a diseñar en contexto, sí cambia un poquito la orientación de su pieza para que lo tengan en cuenta, ¿no? Pues ahí quedó mejor, para no tener hacer como hicimos. Hacer un clic sobre una zona vacía y ahí comenzar a diseñar, ¿no? Pero bueno, a veces esto es bueno porque de vez en cuando quieres comenzar a diseñar una pieza sobre un plano que no se encuentra sobre los principales, y ahí es cuando utilizamos este enfoque. Si planos inclinados, ¿sabes? Sobre superficies también puedes empezar a diseñar croquis. Sí, ahorita lo vamos a adoptar de esta manera, que vamos a tratar de que nos salga así, ¿ok? Sí, entonces ya nos encontramos en modo de croquis. Entonces vamos a comenzar a hacer un rectángulo, ¿no? Que el rectángulo, por supuesto, tiene que tener, bueno, así como estamos diseñando, tendría que ser un rectángulo que tuviera toda la dimensión de esta línea, y después tendríamos que hacerle el recorte del frente, ¿cierto? Creo que ya lo habíamos hecho así la vez pasada, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a comenzar con un rectángulo de centro. Y si lo hacemos desde el origen, pues no nos va a dar la dimensión, ¿verdad? Ah, no, sí, sí está simétrico. Sí. No, no está simétrico. Tendríamos que hacerlo desde el punto medio de esta de acá. Órale. ¿La de arriba? Está perrón, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a proyectar? Pues proyectamos la línea, ¿no? Esta línea, por supuesto, sí tiene proyección sobre el plano. Entonces, como tal, sí podemos hacer una conversión de entidades. ¿Sí? Entonces, hacemos clic sobre la línea más larga, convertimos entidades y ya aparece la línea que necesitamos. Pero esta línea para nosotros es una línea de construcción, ¿cierto? Sí, es nada más una referencia. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ahora sí podemos irnos a hacer el rectángulo de centro. Acuérdense, si te cuesta un poquito hallar por ahí el centro de la línea, siempre tienes la opción de utilizar capturas rápidas. ¿Sí? En este caso, si expando capturas rápidas y le digo enganchar a puntos medios, me voy a ir buscando los puntos medios de todas las líneas que yo tenga por aquí proyectadas sobre el croquis, ¿no? En este caso, pues aquí está esta línea de punto medio. Y allí queda. Sí, obviamente las líneas finales queremos que coincidan con las líneas finales también de la geometría que pusimos constructiva, ¿no? De hecho aquí yo la arruiné porque ya la moví, pero bueno, no importa. Estos puntos finales sí se pueden asociar de manera vertical. Fíjense cuáles asocié: la punta del housing con el punto final de la línea que proyectamos.
Y ahora entonces, pues lo que voy a hacer es que ya sea el centro o cualquier parte de la línea coincida con el punto final de la línea que estamos utilizando de proyección. Y los hacemos coincidentes. Sí, ya nos queda bien definida la longitud. Entonces ahí no importa dónde... Si haces el punto central de esta línea, coincidir con el punto final de la línea constructiva, o bien la línea como tal con la línea constructiva, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, inherentemente ya se encuentra centrada, porque estás haciendo un rectángulo de centro. Y acotamos por ahorita a 100 cualquiera de las líneas que son la longitud del housing, pero pues obviamente no hemos importado la ecuación, ¿no? Entonces la vamos a necesitar todavía. Ahorita le pongo 100 y ahorita hacemos la importación de la ecuación. 101. 100, 101 de altura. Ah, sí, vamos a extruir a 101, eso sí es cierto. Entonces ahí están los 100 y extruimos, como decíamos, a 101. Vamos sobre operaciones. Ya ahí tenemos como ya el material en bruto, ¿no? De este armatoste. Y bueno, podemos aprovechar para importar las dos ecuaciones, ¿no? Las variables globales. Y ahora sí, ya con las variables globales disponibles, pues esta cota, que es la de 100, que es el ancho del housing, pues ahora sí ya le damos la que debe de llevar. Pieza 3 sería la pieza, perdón, ejercicio 07B, ¿verdad? Ya acabamos con el croquis, con el corte, perdón. Entonces hacemos un croquis sobre una de las caras laterales. Convertimos toda esta entidad. De hecho, si se puede, toda la cadena de una vez la agarramos. Entonces vamos a convertir entidades. Marcamos seleccionar cadena. Recuerden, cualquier contorno cerrado es una cadena. Y con seleccionar la línea inclinada, tiene que seleccionarse todo el contorno que ya se encuentre por ahí cerrado, ¿no? Aceptamos y por supuesto, una vez que ya se encuentra proyectado, salimos del croquis y comenzamos el corte. Perdón, yo lo hice fuera de la pieza, no era la intención. Ahí está, tenía que estar dentro de la pieza, perdón. Entonces, ahora sí, croquis sobre esta cara. Convertir entidades, le decimos que seleccione toda la cadena. ¿Y qué creen? Se encuentra en otro croquis, ¿no? ¿Sí? Algo así. Entonces, ni modo, este va más manual de lo que esperábamos. Ahí estamos. ¿Sí lo vieron? Me salí de convertir entidades porque lo que está sucediendo es que enfrente está la cara del sólido que estoy manejando ahorita, ¿no? Y hasta atrás de él se encuentra precisamente el croquis que queremos proyectar. Entonces si hago clic derecho, seleccionar otro, aquí tiene que aparecerme el proyecto del croquis. Ya con el croquis seleccionado, bueno, aguas porque te va a seleccionar absolutamente todo el croquis. De hecho después limpiamos. Ahora sí podemos proyectarlos. Sí, ahí va de nuez. Sí, ahora sí ya puedes convertir entidades.
¿sí? Lo que está pasando aquí es que otra vez, pues lo primero que te va a querer seleccionar va a ser el sólido que ya tienes, no la cara del sólido que ya tienes disponible. Entonces puedes o bien cambiar la transparencia del sólido o simplemente hacer clic derecho, ya se sabe en el tuquito de seleccionar otro, que te lista todo lo que se encuentra debajo del puntero en ese momento. Ahí está el croquis completo. Ya que está el croquis, te regresas al toolbar de croquis y ahora sí puedes convertir entidades. Y ahí está, ¿no? Otra vez con la desventaja de que pues se proyectó absolutamente todo el croquis, ¿no? Pero ya sabemos hacer selecciones hacia la izquierda y sabemos hacer selecciones hacia la derecha. Entonces pues lo que no nos sirva lo podamos eliminar sin bronca, ¿no? Si no aparece el croquis, la opción es, aquí está, igualmente darle seleccionar otra, pero aquí el problema es que te vas a ir línea a línea. Esta línea, y a cada línea le vamos a tener que hacer eso. Cambiar transparencia, ¿no? Cambiar transparencia, la otra opción, y es todavía más fácil, ¿no? Simplemente haces clic sobre la pieza, y aquí está fíjense, es un ojito por ahí que se parece mucho, creo que en la 2015 se parece mucho al de ocultar la pieza, pero dice cambia transparencia. Entonces una vez que cambias transparencia, ya todo lo que se encuentra detrás de ese ya también puedes proyectar. Si nada más acuérdense de regresarle pues su transparencia, ¿no? Y ya parece totalmente definido. Sí, porque está proyectado. Si cambias la transparencia, es más fácil. Fíjense que ya le cambié transparencia. Aquí está seleccionado el de cambiar transparencia. Otra vez puedo irme convertir entidades, seleccionar cadena y pum, se viene más rápido, ¿no? Sí, bueno, para darles opciones, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que requiere una proyección de ese croquis nada más, ¿no? Y una vez fuera, ahora sí, operaciones, extruir corte, seleccionamos el croquis y ya habíamos visto la vez pasada, vamos a invertir el lado a cortar y vamos a darle no hasta profundidad especificada, sino pues hasta el siguiente, ¿no? Ya va de lado a lado, ya está bien mochadito. Y le regreso su transparencia. Y para acabar pues hay que darle el corte del espesor, ¿no? Creo que la vez pasada proyectamos nada más un rectángulo y nada más lo distribuimos como corte, ¿verdad? Vamos a vernos un poquito más pros y qué les parece si lo hacemos como un vaciado. Lo podemos hacer de hecho. Aquí está el vaciado. Seleccionamos la cara donde queremos que comience el vaciado. El espesor ya saben era igual, variables globales, espesor de lámina. Se rompió todo. Bueno, le marco la vista preliminar. Pero nos va a cambiar la cara final, ¿verdad? No la va a dejar cerrada. Va a quedar cerrada. No, pues regresamos al enfoque anterior, donde hacemos nada más un croquis en la cara posterior o la frontal del rectángulo, equidistancia precisamente. Ya está en selección de cadena hacia el otro lado. Así es que esa no es cadena. ¿Se acuerdan que aquí no lo va a querer? Pero bueno, no importa que aquí no lo quieran, ¿no? 1.9 milímetros por ahora. Y extruimos, ahorita cambiamos el 1.9 por su versión en ecuación. Y para eso nos vamos, acuérdense una vez más, dentro de la pieza, al editor de ecuaciones, administramos,
y le decimos que esa distancia, ahí está, que se llama D1 en cortar extruir 1, están filtrados, que nos muestre todos. Perdón, en croquis 2, ¿cuál cortar extruir? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjame ver porque no me acuerdo cuál es. Perdón, ni siquiera había salido del croquis. Y ahí está, es en croquis 3, D1 en croquis 3. Entonces vamos una vez más al administrador de ecuaciones. Y aquí está D1 en croquis 3. Y aquí sí le podemos poner igual al espesor de lámina. Y ahora sí extruimos el corte. Se ve que hice la equidistancia hacia el lado equivocado. ¿Cómo sacaste el grande de así? ¿Cuál, Dani? De ecuaciones. Es clic derecho nada más. Acuérdense, si lo hicieron hacia el lado equivocado, que es como yo lo hice aquí, lo extruí hacia afuera, siempre pueden hacer clic en la cota, doble clic, y decirle, ¿dónde estás? Es que este proviene de operación, no se va a poder voltear. Pero bueno, normalmente cuando se equivocan en qué sentido va la cota, aquí les va a aparecer el que dice invertir cota. Okay, si en este caso como proviene de una operación, pues ya no se va a dejar. Y se viene el caso que les decía, ¿no? Si ustedes lo borran de aquí, ahí está suprimir, les va a mandar ese mensaje y les puede comenzar a ocasionar errores por acá en las ecuaciones. Entonces traten de no hacerlo de esa manera, ¿no? Traten de que si van a quitar ecuaciones, entren al administrador de ecuaciones y ustedes lo borren de aquí directamente. Okay, sobre todo creo que en el 2015 sí todavía ocasiona errores de esta manera. A ver si puedes poner de cómo lo cambiaste a ecuación. Ok, entra al administrador de ecuaciones, hay que buscar el nombre de la cota que vas a cambiar nada más, y ahí en el administrador de ecuaciones sí te permite hacer el cambio. Bueno, era una equidistancia, dijimos. Ahora sí las flechitas ya apuntan hacia adentro, no. Ahora sí ya está bien. Sale, aquí está ya el D1 otra vez, que no puedo modificar dentro del Property Manager de la equidistancia. Entonces salgo del croquis, administrar ecuaciones, y donde dice D1 en croquis 3, bueno en mi caso es D1 croquis 3, ya queda como espesor de lámina, y acabo así haciendo el corte. Creo que está dentro del croquis para acá, para hacerlo, ¿sí, verdad? No, para modificar el valor de la ecuación, no hace falta. Y listo, básicamente acabamos. Oye, Diego, ¿Sí? cuando hace la instrucción para que quede el corte en el ángulo que tiene, ¿en qué opción se le da? Déjame entrar a la pieza. Ahí está. Y te refieres, si no me equivoco, a este corte, ¿verdad? El que hace el ángulo. Ok, acuérdense que nosotros lo que proyectamos fue como tal, cuál es el perfil del housing. Y entonces para que te saque el complemento hay que marcar invertir lado a cortar. Sí, para que te marque lo contrario a lo que estás seleccionando dentro del sólido que existe. Y ya acabamos.